Hola, gracias damos al Señor por estar aquí nuevamente acompañándoles juntamente a nuestras hermanas y dando comienzo un día más a este programa Entre Mujeres, en donde la invitación está hecha para todos ustedes, todos quienes están escuchando en estos momentos este programa, y dando gracias al Señor porque hemos comenzado también una serie disciplina, las 7 disciplinas espirituales para la mujer, en donde vamos a compartir con nuestra invitada nuestro primer capítulo, y dando gracias al Señor porque aquí está acompañándonos Nilda también, así que Nilda, te invito ahí para que puedas saludar también a toda la audiencia. Hola María Cristina, y a todas nuestras auditoras, bendecidas en el Señor, sostenidas en su gracia, y por cierto, sin duda anhelamos y deseamos que la palabra del Señor que hoy compartiremos también pueda ser de mucha edificación para todas nuestras auditoras, para nuestras hermanas, también hermanos que muchas veces nos sintonizan y que están ahí presentes, porque en realidad estos programas son dados a conocer con el propósito de edificar a la mujer, y en eso damos gracias al Señor. Como tú bien decías, tenemos la posibilidad hoy de compartir acerca de la palabra del Señor, acerca de las 7 disciplinas espirituales, y hoy estaremos compartiendo en la presencia del Señor la disciplina de estar a solas con el Señor. Para ello tenemos la oportunidad de poder compartir con nuestra hermana amiga Liliana Yambés, quien ella es colombiana y sirve al Señor como misionera en Panamá. Su pasión, por cierto, es proclamar el mensaje de salvación y hacer discípulos con el fundamento bíblico de la palabra de Dios. Es la autora del libro 7 disciplinas espirituales para la mujer, conferencista internacional con maestría en estudios teológicos, además de consejería bíblica. Está casada con el pastor y misionero Carlos Yambés, con quien tienen 4 hijos y ahí también sus nietos. Así que te saludamos en esta hora, Liliana. La gracia del Señor pueda estar en tu vida y siendo bendecida en Cristo también. Hola, mis amadas hermanas, María Cristina y Nilda. Qué gusto poder estar compartiendo esta mañana con ustedes de nuevo. De verdad es un privilegio hermoso. Damos gracias al Señor por ti y por lo que también el Señor ministrará en nuestros corazones en esta jornada. Amén, amén. Así es. Bueno, para que los hermanos y hermanas también vayan un poquito recordando de esto, la vez pasada estuvimos hablando justamente acerca de estas 7 disciplinas espirituales para la mujer, con un fundamento sólido del Evangelio bíblico, y vimos ahí un poquito de resumen de todo lo que era este libro, y hoy comenzaremos el primer capítulo, que se llama justamente así, en la presencia del Señor. La disciplina de estar a solas con el Señor. Este capítulo me encanta. Yo cuando estuve escudriñando y buscando, me encantó, porque es lo que más también me gusta hacer, y es lo que tendríamos que expresarle a las demás hermanas, en buscar justamente esta presencia de Dios a sus pies. Y Liliana, yo me recuerdo de ese capítulo de Lucas 10, 39 al 42, en donde nos relata cómo María recibió esa buena parte entre el afán y el disfrutar de esta enseñanza de Jesús. Jesús la alabó por eso, porque ella estaba más interesada justamente en escucharlo y poder aprender postrada a sus pies. Para María esto tenía un gran propósito, ya que era la mejor manera para ella de aprender y de adquirir conocimiento, y justamente a los pies de Jesús. Y con respecto a esto, te quería hacer la primera pregunta, Liliana, y que te profundizaras en esto, porque es lo que más me gusta. ¿Cómo luce una mujer que es diligente en vivir justamente a los pies del Señor? Bueno, gracias María Cristina. Y de verdad ahí comento en el libro, es uno de de mis versículos preferidos. Cuando conocí al Señor, este versículo dio vida a mi vida espiritual también, ¿no? Y me enseñó mucho cómo estar a la presencia de Dios, cómo María se llevó la mejor parte, ¿no es cierto? Que todavía es recordada. Y muchas veces me he hecho la pregunta, wow, ¿por qué fue que este relato fue con una mujer? ¿No? Hay veces me he hecho ese pensamiento, ¿no? Y cómo una mujer que es diligente puede vivir a los pies del Señor. Bueno,
La palabra del Señor nos dice en el Salmo 119, el salmo más largo, pero el salmo que habla mucho de estar en la presencia de Dios, estar en la palabra de Dios. Dice, con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe tus pensamientos. Hasta aquí tenemos la respuesta, amadas. Tenemos la respuesta. La manera de cómo ser diligente esa mujer es aquella que está a los pies del Señor, que es intencional, estar en buscarlo de todo corazón. Y este versículo nos responde para que no me desvíe de tus mandamientos, ¿no? Qué importante es esa diligencia de ser intencional, de orar al Señor, porque eso no sale de nosotras, de pedirle sabiduría, de ser intencional en tener los tiempos, una agenda. Yo algo que recomiendo mucho, prioriza. Nosotros priorizamos mucho en que si el desayuno, en que si la comida, en que si el trabajo, que si los ministerios, ¿cierto? Pero en la agenda está priorizada en la presencia del Señor. Hay esa prioridad en tu vida. María la tuvo. María, aunque es bueno ser como era Marta, ¿no? Una persona que es hospedadora y todo, pero ahí también podemos ver también cómo los afanes del día a día no tenemos diligencia en saber decir esto es para este tiempo y esto es para el otro. Y por eso el Señor le dice a Marta, Marta, afanada estás, ¿no es cierto? Pero María está haciendo lo mejor, está a los pies míos, y esa parte será recordada. Entonces el Señor Jesucristo nos hace énfasis, ¿no? Entonces la diligencia es que nosotros podamos ser esas mujeres que podamos ser intencionales en poner ese tiempo específico que vamos a tener con el Señor y orar al Señor, porque lógicamente si nosotros lo hacemos con nuestras propias fuerzas, no lo vamos a lograr. Es con sabiduría del Señor para hacer esa intencionalidad de poder estar en esos tiempos con el Señor. Sí, la verdad es que es muy importante el hecho de tener ese tiempo a solas con el Señor, de buscar cuáles son los horarios que quizás nosotros podemos tener, cada una ahí debe elegir su tiempo de relación con el Señor, y es importante también el hecho de saber que la diligencia no tiene que ver solamente con yo poner delante del Señor todas mis peticiones, sino más bien en escuchar lo que el Señor me quiere decir, porque de acuerdo a lo que yo puedo recibir es como voy a comportarme durante el día. Si la palabra del Señor me alienta, me reconforta, por cierto, va a estar ahí. Si me corrige, trato de tener precaución en algunas áreas. Por lo tanto, es importante también el considerar nuestro tiempo de escuchar al Señor. Y pensando también... Y perdona, Nilda, ¿sí? Ahora que haces ese punto, esa buena conexión, también el que cuando estamos en esa presencia del Señor, estemos bien entendidas de que es conocer a Dios Santo. Cuando estamos en esa presencia de Dios, es conocer al Dios Santo por medio de su palabra, ¿no es cierto? Porque hay veces nos damos mucho en estar en la presencia de Dios para que el Señor me resuelva este problema, ¿cierto? Pero no. La lista de peticiones, digo yo. Eso, la lista de peticiones no es mala, no estamos diciendo que es mal, ¿no? Porque el Señor nos ha pedido que le pidamos, ¿cierto? Pero que nosotros también cambiemos el chip, ¿no es cierto?, de nuestra mente y podamos decir, vamos a estar en la presencia de Dios para conocer ese Dios santo, santo, santo que es nuestro Padre, ¿no es cierto? Y que podamos crecer en el Señor, en esa presencia, porque entre más lo conocemos, más nos enamoramos del Señor, más podemos vivir vidas fructíferas en santidad y más podemos vivir vidas donde Él crece y nosotras menguamos, como dice su palabra. Mira, qué interesante el hecho de que justamente tú digas que Él es nuestro Padre, porque es algo que debemos tener en cuenta. Si vemos el pasado, no siempre, no todas hemos tenido un Padre cercano. A no todas nos han enseñado a depender de otras personas. Nos han enseñado a ser autosuficientes. Y esto tiene que ver un poquito... Sí, eso es lo primero que hemos aprendido. Sí, a ser autosuficientes, a solucionar nosotros nuestros problemas, nuestras situaciones. Con respecto a esto, ¿tiene alguna relevancia nuestro pasado cuando se trata de vivir a los pies del Señor? Por eso hago la pregunta, porque somos
como te decía, no han enseñado a ser autosuficientes, no siempre hemos tenido un padre cercano con el cual nos acercamos y compartimos y conversamos. Como tú bien decías, nuestro Padre Celestial es quien está escuchando ahí nuestras peticiones también. ¿Es un privilegio reservado solo para algunas? Wow, tremenda pregunta. Me encanta que hagas esa pregunta porque en consejería bíblica me topo con este mal sabores, ¿no? Es que eso solamente gusta y por eso en el libro cuento mi testimonio. Así que no lo vamos a contar aquí para que se lean el testimonio del libro. Para que lean el libro. Porque ahí doy bien las pinceladas pero como vamos a tener gracia con las hermanas, vamos a darle un poquito de, ¿no es cierto?, de ese pasado. Cuento mi pasado. Por ejemplo, yo estuve en la santería, en la brujería por muchos años y desde pequeña usé cartas y tabacos para que me leyeran el futuro, que todo eso es brujería, ¿no? Horóscopo, eso es brujería, porque estás pensando en lo que otro te dice. Y las armas que el enemigo usa. Pero cuando llega Jesucristo y abre tu entendimiento y tú te arrepientes de tus pecados y reconoces a Cristo como Salvador personal, no tiene tu pasado no te define. Ahora, en Cristo hay siempre esperanza, ¿no es cierto? Eso es lo más maravilloso, que en Cristo tenemos esperanza. Primero necesitamos esa esperanza en Cristo, ¿cierto? Pero, como dice 2 Corintios 5:17, nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas, ¿cierto? Sin embargo, oigan sin embargo, que es súper, súper importante. Aunque nuestros pecados son perdonados, amadas, esto no significa que nuestra mente y nuestro corazón no necesitan toda esa transformación necesaria para vivir una vida que le agrada al Señor, ¿ok? Entonces, eso no es para altos gigantes espirituales, no. Aquí todos, el que se ha arrepentido de sus pecados, reconocido a Cristo, es del Señor, pero sí necesitamos, ¿no es cierto?, vivir. No importa el pasado que venga, igual todas necesitamos al Señor, pero no necesitamos un seminario. Ojo con esto también, porque hay veces la gente piensa que necesita un seminario o determinados estudios para estar en la presencia del Señor. El requisito principal es que anheles estar en esa presencia, ¿cierto? Como nos lo dice el salmista cuando dice, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Nos dice el Salmo 42, 1, 2. Entonces, vivir en la presencia de Dios es desarrollar esas disciplinas que no es para gigantes. Entonces, no alcanzaríamos nosotros como personas ordinarias, como tú y yo, hacer eso. Entonces, no es el hecho que tenga relevancia a nuestro pasado, no. Pero sí, como nuestra voluntad, nuestra mente, todo está sujeto a lo que, como decía Nilda, ella explicaba cómo cuando se nos encría con padres, cómo cuando nos han hecho creer que somos la superformer, necesitamos de venir. No es relevante tu pasado, pero sí necesitamos estar en esa presencia para que nuestra mente esté transformada y, como dice Romanos 12:2, no os adaptéis a este mundo, sino que sean renovados tu entendimiento para saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces ahí está el detalle, de que no es relevante nuestro pasado, no es relevante quizá que no tengas estudios, no es relevante, como misionera hemos ido a lugares a plantar iglesias donde la gente no lee ni escribe, solo saben, entonces por historia le contamos la Biblia y se aprenden los versículos. Entonces si se arrepiente, tienen el Espíritu y pueden crecer en el Señor y estar en la presencia del Señor. Entonces no es relevante tu pasado, tus estudios, no, porque el que tiene a Cristo, el que se ha arrepentido, tiene el Espíritu Santo, que es el que nos redarguye de pecado. Entonces podemos crecer en el Señor y estar en esa presencia del Señor. Amén. Cuando decía Nilda, es un privilegio reservado para algunos, Liliana, me venía a mi mente igualmente el versículo de Lucas 7, del 37 al 38, que dice, y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo, ella trajo un frasco de alabastro de perfume, que era el más caro,
y poniéndose detrás de él a sus pies, dice, y los secaba con los cabellos Amén. de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Un acto pero digno de poder alabar Amén. y poder decir, gracias Señor, porque Él no hace distinción de personas ni a nadie rechaza, sino que en lugar de eso, Él nos perdona, Él olvida lo que queda atrás, lo que ha pasado, y nos Amén. recibe así como ese padre recibió a ese hijo pródigo que no lo condenó, sino que lo recibió con ese mismo amor y lo besó, lo abrazó. Lo mismo hace también el Señor. Entonces, a todos aquellos que están escuchando, a lo mejor es que yo tengo un pasado, pero que fui tan malo, fue tan duro, yo hasta dije cosas del Señor, o yo, cuántas veces, no. ¿Cuántas veces ella, como decía María Cristina, cuántas veces quizás hemos estado en alguna condición o en alguna situación que nos culpa, ¿no? Internamente nos culpa y nos impide estar en la presencia del Señor, pero sin duda ahí el Señor está para obrar y para ministrar nuestro corazón y también nuestra vida. Y en eso Nilda, decimos gracias al y Señor. vemos el ejemplo de Pablo. Sí. Pablo, un perseguidor de cristianos, imagínate, los asesinaban. Sin embargo, llegó para él salvación y todavía seguimos escuchando de Pablo y seguiremos escuchando porque está en la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, este versículo que les comenté, el 2 Corintios 5:17, fue muy importante en mi vida porque yo venía de ese pasado, ¿cierto? Y esa pregunta se hace, o sea, yo podré, tú sabes, sí seré capaz de tener una vida espiritual, me podrá usar el Señor, esa es otra cosa que viene, ¿no? Con todo ese paquetón de pecados, y de modo que si alguna vez alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas así viejas pasaron, he aquí son cosas hechas nuevas. 2 Corintios 5:17, la palabra nos da soporte para poder continuar. Entonces, lógicamente, nuestra mente, nuestra voluntad tiene que cambiar, y eso se hace bajo la presencia de Dios. Así es, el recibir el perdón que Dios nos da también. Amén. El recibir y aceptar en realidad el perdón que Dios nos da realmente también es maravilloso para saber de que el pasado ya el Señor lo ha perdonado y que, como tú bien dices, nos hace una nueva criatura. Y podemos continuar adelante sabiendo y reconociendo a Cristo en nuestra vida. Estamos con Liliana Llambés ahí compartiendo acerca de 7 disciplinas espirituales para la mujer, y hoy estamos compartiendo acerca de estar en la presencia del Señor, la disciplina de estar a solas con el Señor. Y qué hermoso, maravilloso es el saber que Dios está obrando ahí en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿No es así, María Cristina? Bueno, sí, es maravilloso cómo el Señor también puede estar perdonando aún nuestras transgresiones y que llegamos al Señor así de esa manera. Si el Señor nos dice, nosotros somos vasos de barro, somos frágiles, nos podemos quebrar en cualquier momento, pero ahí está nuestro alfarero para poder moldear, para poder hacernos nuevamente y corregir todas esas imperfecciones. Yo quiero llevarte, Liliana, a otro punto también sobre esto que estamos compartiendo en este día. Y a pesar de que muchas reconocemos que es importante nuestra vida devocional con el Señor, decimos muchas veces, no tengo tiempo. Tengo tanto que hacer. Pero ¿cómo hallamos nosotros el momento oportuno para sentarnos a comer, o sentarnos a tomar desayuno, o a sentarnos a tomar once? Ahí sí sabemos que tengo que darme ese tiempo y tengo que sentarme a hacer eso, ¿me entiendes? Y sin embargo, para este alimento espiritual decimos, es que hermana, no tengo tiempo para ir. Bueno, aún el Señor Jesucristo, con todas sus ocupaciones, Él apartaba tiempo para estar a solas con su Padre. Qué maravilloso eso cuando leemos esa expresión, dice que Él se levantaba de temprano, muy de mañana, siendo oscuro aún, decía ahí en su palabra, salió y se fue a un lugar desierto y allí Él oraba. Bueno, ¿por qué es tan importante vivir vidas que se expresan en completa devoción a Dios constantemente y no solo cuando estamos en necesidad? Bueno, precisamente Jesucristo nos dio el ejemplo, como tú comentabas, vemos el Salmo 1 que nos lleva, que dice, medita en la palabra de día y de noche,
y serán como árbol plantado junto a aguas de corriente y todo lo que haga prosperará. ¿No es cierto? Entonces nos está llevando este salmos de alabanza, nos está llevando a que cómo nosotros necesitamos estar, no solamente cuando vienen las situaciones difíciles, no, es en todo tiempo, porque nosotros necesitamos esa dependencia del Señor, estar en la presencia de Dios para crecer y para vivir vidas que le glorifiquen, porque la única forma donde nosotros vamos a ser confrontadas, restauradas, animadas, viene de la palabra del Señor, viene con lo que Dios ya habló, que es en la palabra de Dios. Entonces, por eso es tan importante que es en todo tiempo. Lógico, el sufrimiento de esta parte de la gloria siempre va a estar, o usted ha estado, está o vendrá, eso prepárese. O sea, nosotras, algo que yo hago es, cuando veo las olas del mar como muy tranquilas en mi vida, digo, ay, no, porque una va a venir algo, porque esto es parte por el pecado que se generó, lógicamente aquí vamos a tener sufrimiento. Pero qué hermoso que nosotros podemos tener al Señor y poder venir en todo tiempo, porque necesitamos, el Señor nos manda a que meditemos. Precisamente ese Salmo 1 es muy importante que nosotros lo estudiemos, no lo aprendamos, porque dice, medita de día y de noche y serás como árbol plantado junto a aguas corrientes. ¿No es cierto? Que cuando se mueva, todo prosperará, porque nuestra actitud va a ser diferente. Una de las cosas, es muy fácil perder el gozo en los tiempos de tribulación, ¿no es cierto? De perder el gozo en los tiempos de sufrimiento, o hacernos preguntas, ¿por qué a mí? ¿No es cierto? Pero cuando nosotros estamos cimentados en la presencia de Dios, en su palabra, en la oración, en dependencia total, nosotros vamos a tener una vida de crecimiento, una vida que glorifiquemos al Señor con nuestra vida, y cuando vengan también esos momentos de sufrimiento, nosotros vamos a decir, el Señor está conmigo, sigue estando conmigo. Maravilloso es esa confianza que el Señor nos brinda por medio de su palabra, para saber de que en medio de todas estas situaciones el Señor va a estar con nosotros. Y tenemos varios ejemplos de personas que quizás en algún momento buscaron al Señor, pero muchas veces su mirada se apartó del Señor. Ay, sí, hija. Y eso nos puede pasar a nosotros. Sí, a cada uno de nosotros. Vemos a David ahí, que es un ejemplo vívido de lo que vemos. Me acordaba de Ananías y Zafira también en algún momento. Usías en 2 Crónicas 26, si tiene oportunidad, que va a tenerla, busque el tiempo y vean 2 Crónicas 26, como la vida del rey Usías empezó desde los 16 años, pero en el momento que el orgullo, ahí podemos hablar de eso, cómo viene el orgullo a nuestra vida cuando nosotras no estamos en dependencia total en la presencia de Dios. Así es. Justamente esos ejemplos nos hablan un poquito acerca de lo que ocurre en nuestras vidas, y que viene con la pregunta siguiente también. ¿Qué sucede cuando quitamos la mirada del Señor? Bueno, ahí es cuando nosotros perdemos el horizonte, porque el pecado que mora en nosotros, recuerden que nosotros hemos sido perdonados, ¿cierto? La salvación no la perdemos. Pero nosotros necesitamos estar en la presencia de Dios, meditar en la palabra de Dios, vivir en oración, porque cuando nosotros quitamos el foco de ahí, el pecado que hay en nosotros, ¿no es cierto? Cada día crece más, y nosotros vamos a ver cómo el pecado empieza a tornarse como ya no es tan malo, ¿no es cierto? Porque precisamente la palabra es la que nos confronta. Entonces, cuando nosotros quitamos ese tiempo de pasar a solas con el Señor, a conocer un Dios santo por medio del Espíritu en su palabra, entonces nosotros vamos a poder vivir vidas que le glorifiquemos en santidad progresiva. Ya no hacemos tal cosa. Por ejemplo, un ejemplo, si tú pierdes la mirada de estar en la presencia de Dios, y hoy llamaron por teléfono y le dices al niño, no, dígale que no estoy. Entonces el niño va a decir, no estoy. Ese día tú vas a decir, ay, pero si sigues así, ya te va a parecer tan natural esa mentira. Fuera de estar en la presencia de Dios, que entonces lo vas a empezar a hacer. Y por eso de ahí es que viene todo lo que vemos, lo que estamos hablando de 2 Crónicas 26, es un ejemplo muy bueno para ver a Usías en el orgullo. Se apartó de la mirada del Señor. Es un capítulo muy largo y no lo podríamos leer aquí, pero en sus primeros versículos dice cómo él a los 16 años empezó, ¿no es cierto? Y estaba en presencia de Dios,
el reinado, ¿cierto? Todo le fue yendo bien, pero todo le fue yendo bien y sintió tan cómodo que se fue apartando de la mirada del Señor. Su orgullo y su ira se proyectaron, dice ahí en la palabra del Señor, y que tuvo consecuencias de su pecado, ¿no es cierto? Y el Señor en su amor nos manda personas que nos digan, ojo con esto, y a él le mandó anciano, 81 en total. Usías, así no, Usías, no entres con este incienso al templo, porque en ese tiempo no lo podían hacer. No, pero Usías, entonces pasa igual con nosotros. Podemos tener hasta personas que nos están diciendo cómo va tu vida. Por eso la rendición de cuentas es tan importante, hermanas, porque en la rendición de cuentas nosotros podemos caminar con alguna hermana de nuestra iglesia, una anciana, ¿no? Como dice Tito 2, una mujer que usted vea que, y no necesariamente tiene que tener canas como yo, pero usted puede ser joven y poder tener un crecimiento que pueda ayudar a otra. Entonces, ¿cómo la rendición de cuentas nos ayuda a nosotros a poder decir, oye, estoy mal, no estoy teniendo este tiempo con Dios, no estoy estando en la presencia de Dios? Porque eso va a tener resultados de pecaminosos cuando estamos fuera de eso. Sí, pues también tenemos el ejemplo ahí de David, ¿no? Cuando se apartó del Señor y los demás peleando y él cayó con Betsabé y en fin, las consecuencias que tuvo hasta el final de sus días, ¿no? Dice la palabra del Señor, así que hay que tener cuidado y poner nuestra mirada en Cristo, en nuestra relación, en su palabra, para ser edificados. Amén, así es. Me acordaba yo de un ejemplo que la otra vez leía ahí de un padre que le mostraba a su hijo un avión desde muy lejos y le decía al hijo, ¿tú alcanzas a ver el avión, hijo? Le decía, sí, papá, pero no lo veo bien, no, me gustaría estar ahí para verlo grande. Y lo fue acercando más, ¿ahora lo ves? Sí, ahora sí lo veo, pero no tan bien. Hasta que llegó al punto de estar casi al frente del avión y dijo, ¡oh, papá, qué inmenso es este avión, qué lindo, cómo me gustaría estar en él! Bueno, y él después le explicaba a su hijo, así es cuando tú buscas al Señor. Cuando estás muy lejos del Señor, lo ves inalcanzable y te gustaría estar ahí, pero cuando te acercas al Señor y estás ahí junto al Señor, hoy, así como me dijiste tú recién, ¡oh, qué grande, papá, es este avión! Así de grande es el Señor. Me gustó porque fue un ejemplo que le dio a su hijo, así pero es. con grandes características de cómo es el Señor cuando nosotros nos acercamos a Él, le buscamos de una manera sorprendente, y es maravilloso cómo el Señor también comienza a usarnos, comienza a hablarnos, comienza a moldearnos y nos comienza incluso a guiarnos también. Porque muchas veces pensamos que nosotros vamos por el camino correcto, pero el Señor dice que los caminos de Él son perfectos y son mejores que los nuestros. Aún los pensamientos del Señor son mejores que los nuestros. Entonces, ¿qué mejor que en cada decisión de nuestra vida, en cada plan que tenemos, poder dejarlos ahí a los pies del Señor? Y para esto, Liliana, yo sé que para muchas que a lo mejor son nuevitas o muchos que están ahí, a lo mejor nuevos en el camino del Señor, necesitamos ser avivadas, ¿cierto? Wow, muy buena pregunta. Tú sabes que muchas veces se tuvo un mal entendimiento de lo que era un avivamiento. Y en muchos lugares se decía que avivamiento era para aquel que no había conocido al Señor, ¿no? Para que llegara a Cristo, pero así no es. El verdadero avivamiento es para aquellas que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos decidido a Cristo como Señor y Salvador en nuestras vidas para vivir vidas transformadas que glorifiquen al Señor. Y hago este énfasis primero antes de contestar tu pregunta, porque muchas veces las personas llegan nuevas, a veces tienen ese conocimiento que le han enseñado y que lo escuchan. Entonces, el avivamiento es para aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos reconocido a Cristo. Y este es cuando tomamos decisiones radicales. Es importante eso. Necesitamos, ¿quiénes necesitan? Y muchas veces todas pasamos por esos esos momentos en nuestra vida, ¿no es cierto? De que, wow, ¿y qué pasa? Pero es cuando nosotras tomamos decisiones radicales con respecto a nuestra comunión con el Señor y nuestro deseo de glorificarlo con todo nuestro ser. Y quisiera compartir con ustedes algunos versículos que son bien importantes en esto de avivamiento.
y me gusta en la Nueva Traducción Viviente que dice, yo dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Oseas 10:12. Nueva Traducción me gusta mucho porque dice, aren la dura tierra de sus corazones. Y cuando nosotros necesitamos ese avivamiento, que nos hemos dormido en buscar ese tiempo de la presencia de Dios y meditación de la palabra, la oración, nosotros entonces esa dura tierra se va volviendo más dura, ¿no es cierto? Lo que hablábamos anteriormente. Entonces aquí Oseas nos lleva a eso. El Señor está llamando a su pueblo a cambiar de actitud, ¿no es cierto? De que nosotros podamos tener ese avivamiento, ese gozo de estar en la presencia del Señor, vivir, glorificar al Señor, porque también glorificamos al Señor cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor. También glorificamos cuando tenemos ese avivamiento. Entonces, quizás tú estás en un tiempo de sequedad, ¿no es cierto? De que quizás muchas veces se dan por situaciones que has vivido en una iglesia. Quizás se da por que le llamamos cuando hay abuso espiritual en iglesias, ¿no? Que es un tema que es bueno hablarlo, que se da por situaciones en tu hogar, quizá por un esposo que dice ser cristiano, pero su actitud no es, o hijos pródigos, o hijos que son cristianos y están en un pecado. Puede llegar esos momentos, ¿no? Pero recuérdate que el Señor nos está llevando a que podamos avivarnos, a que no importa lo que estés pasando, no importa lo que estés viviendo, se trata del Señor, ¿no? Y así que aunque el pueblo de Dios, así como el pueblo de Dios en la antigüedad vivía esto, si nosotros permanecemos en la presencia del Señor, entonces vendrán también, si no permaneciendo, vendrá esa red que se da en nuestras vidas espirituales, porque nos involucramos más en el pecado que nos rodea y comenzamos a ser parte de las estrategias del enemigo también. Recordamos que tenemos el pecado del mundo, ¿cierto? Que el mundo nos distrae, está Satanás y está nuestro propio pecado. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a vivir entre estas tres que estamos en guerra? Si usted no lo sabe, los hijos del Señor estamos en guerra 7 días de la semana, los 365 días, hasta que pasemos nosotros a la presencia del Señor. El Señor venga por su iglesia. Entonces, ¿cómo se prepara el que está en guerra? Bueno, Efesios 6:10 en adelante nos lo explica totalmente. Pero eso, por estar en guerra, nosotros necesitamos ese avivamiento. Así que yo te motivo a que vengas al Señor. El Señor es un Dios de nuevas oportunidades. Esa es la esperanza hermosa del Señor, que si estás así, vienes, pides perdón y el Señor te da ese perdón, como David que comentaba Nilda. David sí pecó, hizo todo eso, pero le mandó para que se arrepintiera y se arrepintió y el Señor lo perdonó. Entonces, aunque estés en ese momento difícil, ese momento que no estás en ese avivamiento, ve a los pies del Señor, quebrántate, pídele perdón y el Señor es un día nuevas misericordias cada día. Amén. Sí, hay momentos en que uno se siente así como nuestro estado de ánimo muy abajo, así y decimos, mismo. Ay, no, si después voy a orar, ay, no, si después voy a buscar al Señor, ay, no, ese después es una trampa. Es una trampa, sí, porque el después trampa. Nunca llega. Y al día siguiente estamos en la misma condición y comienza ahí y no, es que hoy no siento ganas de cuidado también, porque el sentir o el buscar al Señor no es por emociones, no es por sentimientos, es porque necesitamos nosotros, estemos como estemos, buscar al Señor, obligar, como decíamos en el capítulo anterior, ser intencionales al buscar al Señor. No, yo decido, a pesar de cómo me siento, buscar al Señor, ser animadas en Cristo, y eso realmente es importante. ¿No tengo ganas de orar? Bueno, ahí está la palabra del Señor, un salmo. Ese salmo y esa intención de buscar al Señor, sin duda nos va a llevar a su presencia, a recordar cuán bendecidas somos, como dice el Salmo 103, ¿no? El Salmo David obligaba a su alma a buscar al Señor, no olvidar los beneficios que tenemos en Cristo. A pesar de todas las decepciones que quizás tenemos de la gente, no podemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Es muy importante, necesario para nuestra vida, para el bienestar de nuestra vida espiritual. Lo mismo que muchas veces
Liliana pensaba en las personas que sienten decepción, de personas dentro de la congregación. Sutilmente decimos, incluso en nuestro pensamiento, ¿no? Es una trampa también esto, en nuestro pensamiento, es decir, no, yo estoy mejor buscando al Señor en mi hogar. O yo voy a buscar al Señor en mi hogar. Cuidado, son trampas que el enemigo pone. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice en proverbio, ¿no? El hierro con el hierro se aguza y el hombre con el hombre. Es importante. Si usted tiene una decepción, póngalo a los pies del Señor. Perdóname que te interrumpa para no perder ese hilo que te quería decir. Es importante. Fíjate que a cada cosa que nuestra mente o nuestro corazón quiere decir, el Señor tiene la respuesta. No, amén. Que si mañana, que si leemos la Biblia, que si estamos en la presencia, y sin embargo el Señor dice, que lo hemos estado hablando hoy mucho, el Salmo 1, medita en la palabra de día y de noche. Día ¿No es cierto? No, con buscar al Señor aquí no necesito iglesia. No dejen de congregarse. Entonces, si nosotros vemos cada cosa que nosotros nos decimos a nuestra mente, a nuestro corazón, vea la palabra porque tiene la respuesta, y si el Señor nos lo está diciendo en la palabra, no dejes de congregarte, hermana. Ninguna iglesia aquí va a ser perfecta. De este lado de la gloria no hay perfección, no hay hombre perfecto, hay pastor perfecto, esposa, pastor, nadie, líder en nadie. No, nosotros tenemos que enfocar a ser obedientes a lo que dice la palabra de Dios, sin importar qué. Cristo murió por nuestros pecados sin haber pecado, recibió todo por nosotros, que sí merecíamos el castigo eterno. Sin embargo, Él vivió ese castigo y resucitó por el perdón de pecado. ¿Qué vamos a sufrir nosotros aquí? Porque no nos miraron mal, o porque estoy cansada, o porque esto, aquello. Miremos lo que nos dice la respuesta. Cada pregunta que te hagan para mermar en la presencia de Dios, el Señor tiene el versículo correcto para contestarnos. Por eso es ahí la importancia de conocer la palabra de Dios y meditar en ella de día y de noche. Así es, gracias al Señor también. Pensaba también en que hay mucha justificación que la gente tiene, Liliana, y nos puedes ayudar por favor en esto. Aquí muchos consideran de que el congregarse a través de las redes sociales ya es suficiente. No. Miren, algo importante. Gloria a Dios por todo esto que estamos haciendo aquí. Sí, yo conocí al Señor, yo escuché por primera vez. Aquí hay un testimonio vivo, Yo escuché por primera vez el Evangelio hace 30 años. No soy tan viejita, pero ya hace tiempito. Pero a 30 años fue hace poquito, ¿no es cierto? Sí. El Evangelio lo escuché por primera vez en un programa de televisión. No conocía a un cristiano de carne. Nunca había escuchado de denominaciones. Pero eso no da, aunque estemos en tiempos diferentes, la Biblia es la Biblia y no podemos cambiar lo que dice la palabra. Y la Biblia nos habla, vemos Hechos, nos está hablando de iglesia local, sea en casas, según la contextualización donde estemos, sea en un templo, sea en un colegio, sea en un lugar, porque la iglesia no es los muros, sino el cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros, dice el Señor en su palabra, y no dejen de congregarse. Inmediatamente el Señor en su gracia, porque fue su gracia, yo le dije llamé al programa de televisión, le dije, pero yo no sé nada de esto. O sea, explíqueme. Me mandaron a regalar un Nuevo Testamento. Yo empecé a leerlo, me bebía todos los días el programa y me enseñaron a orar y caminé, hermana, le voy a decir, yo me convertí en julio y empezaron a orar conmigo. Por eso se suscitó una venta de una casa que nosotros vivíamos en Estados Unidos, fuimos a comprar otra y yo oraba al Señor, y las hermanas que me estaban discipulando en ese momento, no fueron sino de julio a noviembre. La casa que compramos estaba diagonal a una iglesia bautista. Entonces, mire qué grande es Dios. Y ellas me dijeron, allí es, busque allí, que allí es que se debe congregar. Y ya no me volvieron a discipular porque ya buscamos una iglesia, mi esposo se convierte y empezamos a crecer en la iglesia local. O sea, que si Dios lo puso ahí, tenemos redes, tenemos toda esta bendición, pero esa no es nuestra iglesia. Nuestra iglesia, mire, yo estuve enferma ahora con COVID y tengo... porque a su gracia el Señor me ha puesto en estos medios también, y tengo mucha gente conocida, las tengo a ustedes y todo,
pero mi iglesia local son la gente que me conocen. Mi iglesia local son las que me confrontan mi pecado. La iglesia local son las que crecen conmigo, las que yo le doy y me dan. Y ese tiempo que estuve 8 días en cama, ¿quién fue la que me mandó los alimentos a mí? Mi iglesia local. Las hermanas de mi iglesia local me mandaban alimentos para mi esposo todos los días. Me llamaban, oraban conmigo, estuvieron atentas. Entonces, hermanas, el Señor dice en su palabra, estos son medios de gracia que el Señor usa para aprender unas de otras y aprendemos unas de otras, ¿no es cierto? Aún conectamos iglesias, algo que yo hago mucho. Hermana, usted está ahí porque mi esposo y yo, pues el Señor nos ha usado en esto de plantación de iglesia y nos encanta conectar a gente, vaya aquí, vaya allá, ubíquese en una iglesia local, porque ahí es donde el Señor nos ha mandado en la palabra. Así que si tú no tienes iglesia ahora, porque para el Señor no hay imposibles. Nosotros hemos plantado, esta que se plantó aquí en Panamá, la gente ha llorado cuando no veníamos a plantar, fue decisión del Señor, y la gente llora, decía, hemos orado por años por encontrar una iglesia que fuera plantada con la sana doctrina. Hermanos, el Señor contestó la oración. Gloria al Señor. Amén. Amén. Si usted no tiene una congregación local, pida al Señor que le dirija, donde usted pueda recibir y también dar. Eso es importante. Es importante que podamos tenerlo en cuenta. Liliana, y dentro de todas estas cosas que hemos estado hablando acerca de estar a solas con el Señor, de estar en la presencia del Señor, ¿podrías darnos a conocer qué significa Coram Deo? Coram Deo, bueno, ya pasó a la presencia del Señor, el pastor R.C. Sproul dijo la definición más hermosa, aunque hay una parte que yo les voy le dije Sproul, le voy a agregar pero aquí es el duro de los duros, como digo yo, que hemos aprendido mucho. La motivación correcta para vivir ante el rostro de Dios. ¿Cuál es la motivación? Es vivir Coram Deo, que es en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Y ahí en bajo la autoridad de Dios, lo puse más a nuestro contexto, ¿no? Bajo la autoridad de la palabra, ¿no es cierto? Porque cuando vimos bajo la autoridad de Dios, muchas veces hay el desconocimiento de qué es la palabra. Bueno, es vivir bajo esa autoridad de la palabra. Entonces, la motivación correcta para que nosotras podamos vivir en la presencia de Dios es que vivamos Coram Deo. En la presencia de Dios, bajo la autoridad de la palabra y para la gloria de Dios. Entonces, es que nuestra razón y sentimientos, amadas, están conscientes de la existencia y la presencia de Dios sin importar lo que estemos haciendo. Entonces, es importante que nosotros veamos que cada creyente de cada generación enfrenta luchas similares. Hay veces se dice, no, es que este tiempo fue peor. No, espérese. Adán y Eva estaban en el lugar perfecto y pecaron. Imagínense usted qué podemos esperar de allá para abajo. Caín mató a Abel. Los primeros hermanos y Caín mató a Abel. Entonces, no podemos decir, no, es que antes era mejor que esto. No, todas las generaciones han tenido luchas similares. Por eso necesitamos el tipo correcto de motivación como cristianos. ¿No es cierto? Para ayudarnos a avanzar espiritualmente. Algunas intentan ofrecer baratijas como premios si es que los cumplimos. Otros viven amenazando con la furia de un Dios, ¿no es cierto? No puede complacerse nunca. Como lo que decíamos con Nilda anteriormente, si no ha vivido con un padre, si ha sido abusada también muchas veces por los padres, que tengo en consejería que escuchar esto. Nosotros debemos buscar una motivación centrada en la palabra de Dios y en el carácter y las promesas de Dios, que nos da un marco saludable de obediencia, amadas. Entonces es muy importante que nosotros, tú me decías el significado, damos el significado, pero la motivación correcta para vivir ante el rostro de Dios es vivir realmente de esa forma, ¿no? Vivir Coram Deo. Que es lo que el Señor, nosotros podamos vivir en esa presencia bajo la palabra de Dios y para la gloria de Dios. Muy importante esto de la gloria de Dios. Y con Nilda fuera de cámaras hablábamos, ¿no? Lo que nosotros hacemos, sea lo que hagamos, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Aquí solamente el que se lleva la gloria es el Señor. Nosotras tres somos vasos de vasijas rotas que el Señor por su gracia está usando en este momento por este medio y nos usa en nuestra iglesia local, en nuestro hogar, ¿no es cierto?
pero aquí la fama la tiene el Señor, no la tiene ni Nilda, ni María Cristina, ni Lili Yambés, solamente el Señor. Entonces, cuando nosotros vivimos así, enfocados en vivir corandeo, en su presencia, bajo la autoridad de la palabra, no lo que el mundo me diga, ni las últimas estadísticas, y para la gloria de Dios, vamos a hacer honrar al Señor primeramente, y vamos, lo que decíamos, nosotros tenemos que buscar esa motivación centrada en lo que es verdaderamente, en la palabra, en el carácter de Dios y sus promesas, para que nos dé un marco saludable de la obediencia. Amén. Bueno, vamos a ir concluyendo, Liliana, Nilda, y damos gracias al Señor por lo que hemos compartido en este primer capítulo, la presencia del Señor, la disciplina de estar a solas con el Señor. Entre paréntesis, hace poquito estuvimos en una conferencia, en el glorioso resplandor del Evangelio, se nos acercaron igual muchas hermanas a compartir con nosotros, con Nilda, y hablaban justamente esto, de los programas que hay, que han sido pero de mucha edificación para sus vidas, y yo quiero a cada una de ellas y a todos que nos escuchan que aprovechen estos momentos de poder edificarse a través de la palabra. Si pueden adquirir el libro, háganlo, lo vamos a ir escudriñando capítulo a capítulo. Tengan ahí su agenda, anoten, porque muchas veces las cosas nos entran por aquí y salen por acá, pero cuando las dejamos escritas, vamos al libro y volvemos ahí a sorprendernos de cómo el Señor nos va abriendo nuestro entendimiento y vamos conociendo más del Señor. Si usted quiere ser una amadora del Señor, estar ahí a los pies de Cristo, entonces profundice en aprender y querer saber más de Él. Así que, Liliana, te damos las gracias por estar en este programa nuevamente. Ha sido un gusto, doy gracias al Señor también por tu vida, porque el Señor te sacó en victoria ahí de esa enfermedad que también pasaste. Sea el Señor bendiciendo tu vida siempre, a ti, a tu esposito, tus hijos, tus nietos. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad, y gracias también a cada hermana, a cada hermano que escuchan estos programas, y les volvemos a esperar en otra oportunidad, ¿cierto, Nilda? Así es, gracias al Señor, gracias Liliana también por acompañarnos, y agradecemos todo tu tiempo entregado también y todo lo que has podido compartir a través de la palabra del Señor. Gracias, de verdad, como estábamos hablando, para la gloria del Señor. Amén. Y como decía la hermana, el adquirir el libro es simplemente lo que el Señor ha hecho por su palabra a través de mi vida y que sigue haciendo. Así que le animo a que el primer libro es el libro de libros, las Escrituras. Ese es el primer libro. Pero que el Señor nos siga ayudando, aprendemos de unos a otros, ¿no es cierto? Amén. Así que gracias, mis amadas, por poder compartir conmigo esta bendición de poder ir capítulo a capítulo por el libro. Amén. Bendiciones para ti. Esto fue Entre Mujeres. Bendición. Bendiciones.